muchas gracias a todos por asistir. Vamos a hablar sobre qué y cómo aplicar BIM en empresas peruanas. Entonces, la idea de esta sesión es un poco poner el marco, digamos, que tenemos dentro de Perú para situarnos también cómo estamos con BIM y pues qué se puede aplicar, cómo se puede aplicar y pues qué servicios se le podría dar a las empresas que decidan aplicarlo y sobre todo qué les van a pedir o qué se van a encontrar en los distintos contratos para que sepan a lo que se tienen que enfrentar las empresas en Perú, porque no sirve de nada que nos preparemos para un trabajo en BIM que luego no cumpla con los criterios que van a tener nuestros clientes. Entonces, los clientes se van a fijar mucho en lo que hagan a nivel gubernamental dentro de los países. Luego vamos a tener clientes también que son internacionales, que ellos pueden tener sus propios requisitos, pues que para trabajar con ellos pues nos vamos a tener que preparar, pero lo normal es que no nos tengamos que pegar con criterios BIM dentro de nuestras fronteras. Bueno, voy a también presentarme. Soy Gonzalo García Sanz, soy el responsable de desarrollo de negocio e implementación BIM dentro de ADIC, más en concreto dentro de la división especializada en BIM, que sería ADIC BIM Consulting and Solutions, que es una consultora especializada en servicios BIM. Ahí os dejo también mi perfil de LinkedIn por si me queréis buscar, si no, pues Gonzalo García Sanz, ADIC BIM, y cualquier duda que podáis tener o cualquier consulta, pues ahí me tenéis en LinkedIn. En cuanto a EADIC BIM Consulting and Solutions, los servicios principales que prestamos y en base a estos servicios que prestamos, tanto de manera local a nivel de Perú, tanto en Colombia como en España, pues también los prestamos de manera internacional. Pues también hemos dado servicios en otros países de Latinoamérica y damos servicio a empresas que son de España, pero que están en distintos países. Entonces, esa presencia internacional son las que nos hace tener unos conocimientos de BIM bastante extensos y polivalentes que nos permiten pues adaptarnos claramente a los distintos clientes que vais a tener o que nos vayamos encontrando a lo largo del camino. Fruto de estas experiencias tanto en formación, porque recordamos que EADIC al final es la matriz de la empresa y es una escuela técnica de ingenieros y técnicos y arquitectos. Entonces, fruto de esa experiencia en formación y fruto de los proyectos que vamos realizando, pues hemos desarrollado esta consultoría que sobre todo los servicios más importantes serían la implementación y consultoría BIM. Desarrollamos esta implementación para empresas, adaptamos todos los procesos de la empresa para cumplir con los requisitos del cliente, generamos todo tipo de modelos BIM, que lo comentaremos un poco más adelante, hacemos soporte, licitaciones y concursos, pues cualquier necesidad que tengáis, pues si vais a hacer un proyecto y necesitáis un perfil o necesitáis una serie de entregables que no sabéis hacer o que no podéis hacer o que no tenéis tiempo, pues lo podemos hacer nosotros. Gestionamos proyectos BIM dentro de empresas en los que sí que tienen ciertos conocimientos, sí que hacen los modelos, pero necesitan pues una serie de gestiones de los proyectos o auditorías para evaluar si el proyecto cumple o no con los requisitos del cliente. Obviamente, formación en BIM, pues como ha comentado Reyes, somos centro certificado en las sedes presenciales de Autodesk y además, pues la Escuela Técnica EDI, pues con las numerosas formaciones en BIM, tanto de máster como de posgrados, como todos los cursos técnicos pues, me atrevo a decir casi todos los software BIM que hay en el mercado ahora mismo. Y luego, por último, los servicios de escaneados digitales, pues, que son ese trabajo de captura de datos masiva a partir del láser escáner o cámaras 3D para obtener los modelos directamente sin tener que tomar las medidas con cinta o con láser. En cuanto a las sedes, pues tenemos sede permanente en Madrid, en Bogotá y en Lima. Dentro de estas tres sedes tenemos departamento de BIM, tanto de ingeniería civil como de edificación como industrial. En las tres sedes tenemos tanto ingenieros como arquitectos que pueden dar servicio a cualquiera de los proyectos. Indistintamente trabaja de manera conjunta, pero aparte, para conocer también las características técnicas de cada país, pues tenemos el equipo técnico que va a estar a la cabeza de cada proyecto.
Ok, sin más, vamos a pasar al índice en donde vamos a ver sobre todo una introducción a BIM, por si alguno todavía no sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo con la metodología BIM. Vamos a desmentir mitos y leyendas que tenemos muy comunes también con BIM. Hay bastantes mitos que lo vamos a ver ahora y vamos a nombrarlos y luego vamos a intentar desmontarlos. Seguro que lo conseguimos a lo largo de la sesión. Vamos a nombrar los principales beneficios y ventajas que son por la razón por la que se va a implementar y se está implementando tanto en Perú como en el resto de países de Latinoamérica, de América, Europa y en todo el mundo la metodología BIM, porque ya ha dejado de ser algo del futuro, ya es una realidad. Vamos a ver qué referencias tenemos en Perú. Claramente, por eso lo destacamos aquí. Vamos a ver qué referencias a nivel de estándares, normativas, asociaciones vamos a encontrarnos en Perú. Seguro que me dejo alguna, obviamente, pero pues también pues podéis comentarlo o me podéis escribir también por LinkedIn o directamente y nos podéis comentar si nos dejamos alguna, pero bueno, para que lo podáis ver. Luego vamos a ver un observatorio BIM de Perú, que vamos a analizar un estudio muy reciente que está hecho con la Universidad Pontificia Católica de Perú. Entonces vamos a analizar ese observatorio, que vamos a analizar 5 parámetros importantes para que veáis el estado de BIM en Perú, para que os podáis situar. Luego vamos a ver usos y campos de aplicación, nuevas líneas de negocio o aplicaciones que podemos hacer del uso de BIM. Luego vamos a determinar los perfiles BIM que sobre todo os va a interesar a la hora de, si tenéis que presentaros un proyecto, saber qué os están pidiendo o qué necesitáis, o vuestra empresa qué necesita, o vosotros mismos qué me tendría que formar para poder ser uno de estos perfiles. Vamos a saber qué documentación BIM vamos a tener en la metodología BIM, qué documentación contractual para definir cada uno de los procesos o simplemente presentarnos a un contrato que tenga necesidades BIM. Vamos a nombrar una serie de visores gratuitos, IFCs, que IFCs es el archivo de intercambio común dentro de los software BIM. Os vamos a nombrar alguno para que veáis también algún software gratuito, por simplemente que lo podéis manejar sin necesidad de tener que pagar ningún tipo de licencia. Os vamos a nombrar los principales software BIM que se utilizan y luego os vamos a comentar también cómo aplicarlo o de qué manera podemos aplicar cada uno de los usos BIM que vamos a ir nombrando. Ok, en cuanto a la introducción a BIM, vamos a empezar con una definición textual directamente de la norma ISO 19650, que es la aplicación directa de la PAS 1192 a estándar internacional. Recordamos que la PAS 1192 es los estándares y normativas que están sirviendo de guía para el resto de países en cuanto a metodología BIM, y la 19650, la ISO, es la aplicación de manera internacional de esta PAS, de esta normativa. Entonces, la definición textual, por eso lo he puesto ahí, está tomada directamente de la ISO, es Building Information Modeling, es el uso de una representación digital compartida, modelo de información, de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. Esa es la definición, ahora vamos a comentarla. Os hemos puesto además este ejemplo en el que tenemos sobre todo el modelo. Vamos a partir del modelo 3D como la matriz de información, la base de datos de todo el proyecto. A partir del modelo se van a extraer todos los datos del proyecto necesarios que necesite el cliente, y ese modelo nos va a servir también para participar distintos agentes dentro de la misma línea. Pues estamos en el perfil de proveedores, pues todos los proveedores trabajar en ese mismo perfil, o distintos agentes, pues que sea el cliente o proveedores en distintas fases, pues si es en ingeniería, en diseño, en construcción, en mantenimiento, y todos estos modelos lo que nos permiten es esa representación digital compartida, o sea, tener esa información compartida con todos los agentes que vamos a participar en el proyecto. Entonces, y hay que definir cómo va a participar cada uno de estos proyectos. Es un poco la información que vamos a trabajar ahora, de qué información tiene que contener los modelos, para qué se van a utilizar, qué personas son los responsables y
cómo se van a definir esas informaciones, pues por eso vamos a trabajar con estas documentaciones BIM también para tenerlo en cuenta. Estas documentaciones BIM lo que nos va a decir es qué información voy a tener que tener en cada momento, qué información voy a disponer yo como un proveedor en un momento puntual del proyecto y qué información tendría que devolver o qué input y output vamos a ir teniendo. Ok, entonces vamos a ir a los mitos y leyendas. En cuanto a los mitos y leyendas, el primero que hay que desmentir es BIM es Revit. Existe en muchos sitios la creencia o la idea preconcebida de que es el software es BIM y o sea el Revit es BIM y ya está y todo lo que engloba BIM simplemente es Revit. Pues no, vamos vamos a ver luego a lo largo de la sesión, sobre todo cuando hablemos de software BIM, que software BIM hay un montón. Revit obviamente es uno de los más conocidos y también por culpa un poco de estos mitos, pues también es más extendido por eso, porque al final muchas empresas o clientes cuando piensan en BIM, como solo les viene Revit a la cabeza, pues piden entregables en Revit. Vale, en cuanto a otra creencia, otra idea preconcebida es que BIM es solo para edificación. Hemos puesto estas imágenes directamente, que estos son de proyectos nuestros que hemos realizado, en donde vemos claramente que lo primero que no es Revit, en el de arriba no es Revit, eso está hecho con Civil 3D y luego se ha utilizado también InfraWorks, también hay parte que se ha hecho en el de abajo con OpenRoads, bueno, el, sí, OpenRoads, perdón, y, y no es solo para edificación, también hacemos proyectos, vais a ver imágenes luego tanto industriales. La siguiente idea es de que solo es para megaproyectos, es si voy a hacer un aeropuerto, si voy a hacer una planta industrial enorme con muchísimas instalaciones, si voy a hacer el Crossrail en Londres, pues obviamente para esos proyectos ayuda muchísimo porque lo que tenemos es la capacidad de poder gestionar la información de una manera mucho más eficiente, no por los programas, sino por todos los procesos de gestión de la información que se definen, pues si podemos gestionar un megaproyecto como un aeropuerto, el Crossrail, pues ¿qué no voy a poder hacer con un edificio de viviendas de 3 plantas, por ejemplo? Pues mucho más. Entonces, la idea es que es para cualquier tipo de proyecto. También tenemos la idea de que BIM es solo software. Pues vuelvo al ejemplo anterior. O sea, no es que el aeropuerto se haga con BIM solo por el poder tener esta representación 3D, no, sino gracias a toda la gestión de toda la información y de todos los equipos de trabajo que van a participar durante el proyecto de este aeropuerto, de esta carretera, de esta instalación, de lo que sea, gracias a la gestión y a toda la documentación y a todos los procesos que se definen, se consigue tener la eficiencia que busca la metodología BIM. Entonces hay que tener en cuenta que BIM es mucho más que software. Otra idea preconcebida en que se dan muchísimas empresas es se hace un curso de Revit y estamos para trabajar en BIM. No, te haces un curso de Revit y sabes utilizar Revit, pero no sabes trabajar en BIM. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos gente, podemos encontrar gente que tiene un dominio impresionante de BIM, pero luego no sabe gestionar el equipo a través perdón, un dominio de Revit, pero luego no sabe gestionar el equipo con otras herramientas o simplemente el conocimiento para gestionar el equipo. Pues no, hay que tener todo, hay que apoyarse en todo, en los procesos, en las personas y en el software. BIM se usa para lo que pide el cliente nada más. Hay muchas empresas que, oye, tengo que hacer un proyecto, el cliente me ha pedido que al final le entregue un modelo as-built y lo que hago es hago todo mi proyecto, pago a una consultora, me generan el modelo as-built y punto. Y he pagado a una consultora BIM para que me haga el modelo y no he utilizado el modelo nada más que para dárselo al cliente. En vez de utilizarlo, ya que lo vas a pagar, utilízalo para más cosas. Pues eso es un problema que tenemos ahí y la gente no sabe explotar todo lo que puede hacer con la metodología BIM. Luego, otra idea de BIM no es para mi empresa. Como no, yo en mi empresa trabajamos perfectamente, no necesitamos BIM, pues eso también es un error, es un mito leyenda. BIM es para cualquier empresa, simplemente hay que querer dar el salto y BIM va a ayudar. Luego, todos los softwares son muy caros. También tenemos esa idea, si nos centramos también en que BIM es Revit, pues Revit pues también es uno de los software más famosos, pero también es bastante caro. Hay muchos software en el mercado, algunos más asequibles, otros menos. Cada uno pues bueno, tiene que elegir el que mejor le convenga, pero no todos los software son caros. Incluso como vamos a enseñar algunos, lo que hay que hacer es, dependiendo para el uso que le vayas a dar al software BIM,
pues necesitarías uno u otro. Si yo, por ejemplo, lo único que quiero es para visualizar proyectos que me va a enviar un cliente y yo no voy a trabajar nada, simplemente voy a abrir, ver, analizar el tipo de proyecto, sacar alguna medición, pues puedo hacerlo con un software de los que vamos a enseñar ahora que son gratuitos. Entonces, pues esa licencia ya te la has ahorrado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y otra idea también es no está extendido su uso, o BIM es el futuro. BIM no es el futuro, BIM es ya una realidad en todos los países. Quien más o quien menos ya habéis visto algún proyecto en BIM. Mira, la pregunta directamente de Víctor, que también viene, BIM sirve para cualquier cosa que se pueda construir, cualquier cosa. Lo que penséis, o sea, cualquier tipo de obra que se pueda representar o que estéis representando en un CAD, en un GIS, en cualquier tipo de representación, que utilicéis un software específico para obras hidráulicas, pues todos los cálculos se van a seguir haciendo en el software específico de obras hidráulicas, pero la información volumétrica y la información necesaria para construir ese proyecto, sin contar con esos cálculos dentro, que los cálculos los podemos incorporar como información, se pueden hacer en BIM y se deben hacer en BIM. O sea, la idea es esa, es cualquier cosa que se os ocurra se puede hacer en BIM. Cualquier cosa, si se puede construir, se puede hacer en BIM. O sea, eso es lo que tenéis que también que tener en cuenta. La cosa es, también se decía que solo era edificación porque los software eran para edificación. Aquí vemos los proyectos, vais a ver proyectos a lo largo de la presentación que son de todo un poco. O sea, sirve para todo, para obras marítimas, para obras hidráulicas, para lo que sea, industrial de cualquier tipo. O sea, la idea es pues generar los procesos para el tipo de proyecto que vayamos a hacer y ya pues trabajar a partir de ahí. Lo que también vamos a ver es que hemos tenido también, además con un cliente ayer en unas reuniones que tuvimos, no hay que pedirle todo a BIM. O sea, hay cosas que antes tampoco te lo estaba haciendo AutoCAD o el software que utilicéis. O sea, hay cosas que siempre se van a seguir haciendo con un software específico para lo que está hecho. O sea, un cálculo de una cosa muy concreta. Por ejemplo, cálculos hidráulicos en tu caso, pues lo vas a hacer con un software de cálculos hidráulicos. Igual, la idea es que la información que vaya a ese software o que venga de ese software, luego la incorpore a un software de metodología BIM. Ok, continuamos. Vale, en cuanto a los principales beneficios y ventajas, esto está hecho con un estudio de la Universidad de Pensilvania, que tal cual dice, utilizando BIM en proyectos podemos eliminar el 40% de los cambios no presupuestados, aumentar la precisión de la estimación de costes en al menos un 3%, en menos de un 3%, y reducir el tiempo necesario para generar una estimación de costos en un 80%. O sea, imaginaros en un proyecto las horas que tardaríais en generar la estimación de costes, en extraer sobre todo también, en este caso no lo han nombrado, pero extraer por ejemplo toda la documentación en cuanto a planos y cualquier información que necesitemos para el proyecto, pues ese ahorro de tiempo del 80%, si lo pusierais simplemente pues el tiempo lo multiplicáis por el vuestro coste hora y le restáis el 80%, veréis la cantidad que se ahorra una empresa en este caso. Ok, en cuanto a más beneficios, es un ahorro de tiempo en diseño, extracción de información y generación de planos. Ahorro de tiempo, ¿por qué? Porque tenemos muchos procesos que están automatizados. Ya no solo es eso, en la metodología BIM nosotros vamos a ir generando todo en 3D y una vez que lo hemos generado, la información ya está dentro. No es, por ejemplo, en software tipo CAD, que si tú quieres trabajar en 2D y en 3D tienes que ir alimentando las dos vías. Y luego aparte tú tienes la información que has modelado y punto. O sea, que has generado. En BIM no, o sea, en BIM tú la información que vas de los elementos que vas incorporando ya se incorporan automáticamente al proyecto. Entonces, si tú generas, por ejemplo, como la imagen que tenemos a la izquierda, todas estas instalaciones, la información de todas las instalaciones, si ya está dentro del modelo, ya están dentro del proyecto. Lo que hay que hacer es extraerlas. Pues yo le diría, oye, sácame la información de metros de cualquier conducción, de tal calibre, de tal material, recuento de todas las de los equipamientos de cualquier tipo. Entonces, todo eso ya está dentro. Lo único que tenemos que hacer es ir sacando toda la información. Y esa información se sacaría de manera automática y lo que tendríamos es que nos vamos a tener un ahorro en errores, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos que contar automáticamente
perdón, manualmente o contando con los ojos cuántos elementos tenemos de cada tipo. O sea, nosotros los buscaríamos porque lo hemos codificado previamente. Nosotros simplemente diríamos al software, búscame todos los elementos que son de tal tipo. Me va a dar un listado. Incluso si son de un tipo, me va a dar las tablas por cada tipo, según el diámetro, según la longitud, el color, lo que sea, según el parámetro que le quieras hacer buscar. Y ya esa información está dentro y no te vas a equivocar. Luego, además, lo que nos va a permitir es la toma de decisiones y actualización de cambios. Si yo, por lo que sea, en este modelo, vemos que por lo que sea tenemos que hacer un cambio, en otros sistemas de trabajo, si yo hiciera un cambio en este modelo, en la fase que estamos de instalaciones, porque hay un problema con una estructura, tendría que ir a cambiar todo. Tendría que cambiar todos los planos de la estructura, todos los cambios de arquitectura, los demás cambios de las instalaciones que hemos generado. En este caso, nosotros lo que haríamos es actualizar los cambios en cada uno de los modelos y lo que serían todos los paquetes de planos relativos al cambio que hemos hecho se habrían actualizado automáticamente. O sea, no tengo que actualizar nada. Si yo ya en este proyecto, en el punto que estamos, por ejemplo, en el edificio de la izquierda, imaginaros de la derecha, perdón, yo ya tuviera generado 200 planos, ya maquetados para enviar, listos, si ha habido un cambio que tenemos que cambiar, en CAD tendría que cambiar 200 planos. En esta metodología en BIM yo realizaría el cambio y automáticamente esos 200 planos se me actualizarían solos. O sea, no tendría que dar ni actualizar. O sea, yo hago el cambio y ya cuando vaya al plano está cambiado. Entonces, simplemente vuelvo a haceros ese ejercicio. Haced esa idea mental, esa cuenta mental de cuánto cambiaría en actualizar 200 planos, cuánto cuesta la hora, lo multiplicáis y lo restáis del presupuesto y eso es el beneficio que obtendría vuestra empresa. Mayor facilidad para colaborar entre los distintos agentes del proyecto. Pues es muy fácil, me quedo con esta imagen otra vez de yo si tengo que hablar con un arquitecto, con un ingeniero de estructuras, que hay que hacer no sé qué cambio, porque tal instalación me está cortando, porque tal instalación no tiene la pendiente que necesita, por ejemplo una conducción por gravedad, que no tenga la pendiente que necesita y necesito sí o sí que tenga la pendiente porque si no, no va a circular los fluidos dentro. Pues es muy fácil enseñar el modelo, decir, oye, en este punto tengo tal problema, por favor, vamos a ponernos de acuerdo para solucionarlo. Entonces es mucho más fácil. Y ya no solo eso, con esta misma imagen yo me voy a la persona que después va a mantener el edificio y le puedo ir directamente, oye, en este conducto, voy a coger, perdón, voy a tomar, en este conducto de aquí que voy a marcar en verde, en este conducto de aquí, perdón, el rotulador y color. Vale. En este conducto de aquí que voy a marcar en verde, aquí, pues yo le voy a la persona de mantenimiento, le voy al modelo, le enseño ese conducto y le digo, ves, ve y me cambia esta tapa, esta de aquí. Y iría perfectamente a la planta 2 a buscar en la habitación tal la tapa que hay que cambiar. Entonces, cualquier persona sin tener mucha idea, si tú le enseñas esto, lo podría entender. Posibilidad de crear renders, imágenes realistas sin cambio de software. Esto es bastante importante porque es otro coste que tenemos. Obviamente no nos dan este tipo de software renders con la calidad que nos daría un software creado para hacer renders. Obviamente no nos va a dar esa calidad. Pero sí que nos da calidad bastante alta que, oye, pues nos estamos ahorrando el tener otra licencia de software distinta para algo enfocado a render, que me genere a partir de planos pues unas imágenes con bocetos y demás para generar el render que yo quiero. Y luego aparte, antes sin BIM no se me ocurriría sacar un render, por ejemplo, tipo, voy a ampliar, tipo, ay, perdón, este de aquí, a ver, un segundo, tipo un render de un proceso constructivo, por ejemplo, no se me ocurriría nunca. O sea, lo que haríamos es renders tipo de elementos acabados, como en este caso. Pero aquí no se me ocurriría nunca. Y ahora lo que podemos hacer es sacar estos renders de distintos fases del proyecto constructivo, que eso para presentarlo, por ejemplo, en una oferta de en un concurso, pues va a ser algo que puede hacer que nos llevemos nosotros el concurso. Vale, vuelvo a la página que estábamos. Ok. Vale. Mayor precisión y mejores planificaciones del proyecto. ¿Por qué? Porque gracias, por ejemplo, a este tipo de imágenes o vídeos que vamos a poder hacer, vamos a poder entender y trabajar mucho mejor. Sí, o sea, normalmente, Joe Tipiani, lo normal
el flujo de trabajo es tener una idea más o menos clara de cómo va a ser la arquitectura. Lo que se suele trabajar es una manera conjunta. O sea, la idea de esto, lo que hemos dicho al principio, es un trabajo colaborativo, es un trabajo de que todos los agentes participen a la vez. Y la idea es eso justo que has pedido, o sea, que has dicho, desmontarlo. O sea, ya no es que yo me hago todo el diseño arquitectónico, acabo, me lavo las manos, se lo doy al de estructura lo hace, acaba y se lo da a instalaciones, el de instalaciones que se pegue con él. No, lo que vamos a hacer es trabajar más o menos a la vez en los tres, por fases. La idea es, obviamente, primero tenemos que tener un diseño arquitectónico sobre el que poder después hacer la estructura y las instalaciones, pero lo que se va a ir haciendo es trabajar también por partes. Entonces, se va a hacer un trabajo, un proyecto con unos niveles de definición más básicos, en los que el diseño arquitectónico de los espacios se va generando, y vamos a ir viendo pues cómo la estructura se puede incorporar al modelo, cómo las instalaciones se pueden incorporar al modelo, y vamos a ir trabajando a la par. Es la verdadera ventaja del BIM, el poder trabajar de una manera colaborativa todos los agentes. Esa es la idea. No es que en términos absolutos sí que es arquitectura, estructura, instalaciones, siempre, pero la idea no es al final de todo el proceso, se avanza en arquitectura un poco, se continúa la estructura, se continúan instalaciones, a la vez el arquitecto sigue avanzando, o sea, todos avanzan más o menos de una manera conjunta. Para que eso, todos y que todos se apoyen, porque no, para que el diseño arquitectónico esté también apoyado en los comentarios del diseño estructural y los comentarios del diseño de las instalaciones. O sea, al final y si podemos incorporar en ese diseño también los conocimientos de la empresa o la persona que va a ser el jefe o el director de la construcción, pues va a ser todavía más eficiente todo el proceso, porque estamos incorporando todas las decisiones que va a pasar en el activo durante la fase de diseño. Y si además, que sería ya lo ideal, la empresa o la persona que va a mantener después el activo puede definir los parámetros. Oye, yo es que necesitaría que para hacer X cambios pues tengamos una separación entre elementos de no sé cuánto, o oye, mira, nosotros solemos cambiar cada tantos meses tal elemento en el hotel, por ejemplo, que estamos construyendo. Entonces, que esa persona que va a ser luego el facility management o la empresa que va a explotar y mantener un activo de obra civil, pues que también diga lo que necesita. Y en realidad todo esto lo vamos a aglutinar en la información que va a pedir el cliente. O sea, el cliente tiene que hacer el trabajo de ponerse en el caso del diseño, qué necesitaría del diseño, qué necesitaría del diseño en la fase de construcción, qué necesitaría de la fase de mantenimiento del diseño de la construcción, y yo se lo pido a todos desde el principio. O sea, eso es el verdadero flujo de la metodología BIM. También para que lo tengáis en cuenta. Y por eso es importantísimo que el cliente sepa lo que quiere y sepa cómo lo quiere. Vale, en cuanto a los beneficios y ventajas, seguimos. Mejor comprensión de las intenciones del diseño, por lo mismo que antes. Al final, este modelo que hemos puesto aquí de instalaciones, eso visto en CAD es una locura. Así ahora mismo con este zoom también, pero si dentro del modelo empezamos a ampliar, obviamente entendemos muchísimo mejor todo, y lo entiende cualquier persona que se dedique a las instalaciones, persona que se dedique a la arquitectura, persona que no tenga ni idea ni del diseño arquitectónico de ingeniería ni nada. Tú le ves, le enseñas, le dices esto es una tubería de tal, lo ve y lo ve, porque lo ve que está, no es un símbolo que representa tal cosa, no, es tal cosa. Y además, si clico en el modelo me dice, no, pues es una tubería de tal material y todas las características que le quiera dar. Luego, obtención de la información del proyecto minimizando fallos humanos. Lo que hemos dicho, la información, una vez que está modelado, una vez que está toda la información dentro del software, es pedírsela. Entonces, ahí no hay fallo. O sea, puede haber fallo al crear la información. Es decir, yo me he equivocado y he puesto mal el elemento que he ido a construir. Pero si yo el elemento está bien, yo toda la información que pide ya es real. O sea, ya no hay fallo posible. Luego, detección de errores constructivos en fase de diseño. Lo que vamos a poder entender es cómo se modela, cómo se construye, además de las distintas herramientas que vamos a tener para analizar cualquier error constructivo que nos vayamos encontrando, de diseño, perdón. Incompatibilidades de un modelo de estructuras con un modelo de instalaciones, incompatibilidades de distintos modelos de estructuras que se solapen. Otros problemas que podemos tener, que oye, pues hemos clicado 2 veces en el mismo sitio y nos está contando más pilares de los que sabemos que tiene, por ejemplo, pues eso también puede pasar. Pues eso nos permite identificarlo todo en fase de diseño. Nos vamos a ahorrar luego problemas en la fase de construcción. Mayor conocimiento generalizado de todos los procesos desde el diseño hasta la entrega.
¿Por qué? Porque se definen todos los procesos antes. Entonces, es lo que decimos, el cliente tiene que imaginarse todo lo que va a necesitar y lo tiene que pedir a todos los agentes que participen en el proyecto. Y luego la documentación final de obra mejor ajustada a la realidad. Nos estamos encontrando que, bueno, lo comentaremos luego, pero una de las cosas que más comunes que están pidiendo, estamos encontrando un montón de proyectos en los que no se ha planificado nada en fases iniciales en BIM, no se ha diseñado en BIM, en fase de construcción no les piden que hagan nada en BIM, pero sí que les piden que entreguen un proyecto BIM, o sea, perdón, un modelo as-built de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás entregando un modelo as-built, le estás dando una maqueta virtual de lo que está construido tal cual. Entonces, eso es una información muy, muy, muy fidedigna y muy fácil de corroborar con la realidad. En cuanto a las referencias BIM en Perú, vamos a tener una primera parte que son las dos referencias más claras, digamos, a nivel nacional en Perú, y luego las siguientes que son pues las referencias que tenemos todos. Cualquier empresa o cualquier proyecto que vayamos a trabajar en BIM tienen estas referencias. Vosotros que sois también, que sois peruanos, que sois de Perú, conoceréis también estas referencias, sobre todo las dos primeras, pero bueno, por un lado el comité BIM de CAPECO, de la Cámara Peruana de la Construcción, pues que lleva ya unos años, que lo que está haciendo es buscando la mejor manera de implementarlo, y también al final todos son representantes de distintas empresas y distintas asociaciones del país, y dado que ellos son los que tienen mayor conocimiento del sector de la construcción dentro del país, pues quién mejor que ellos, que conocen la construcción, entender BIM, fusionarlo, y tendríamos pues digamos los procedimientos BIM para aplicar en Perú. Ahora salió 2019 el plan BIM Perú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que ya es una parte más más gubernamental. Aquí ya no es una asociación, aquí sí que ya es gubernamental, ya puede tener carácter contractual lo que aplique el plan BIM Perú. Antes COAPECO es simplemente una asociación que puede definir una serie de recomendaciones de uso, pero no tiene ningún carácter contractual. Lo que define el Ministerio de Economía y Finanzas sí, porque puede definir qué piden un contrato, qué se necesita para participar en un proyecto, y puede excluir empresas que no cumplan. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y ahí tenéis que estar bastante atentos a lo que vayan diciendo desde Plan BIM Perú, porque va a ser quien nos va a marcar el tempo de todas las empresas en Perú. Luego, otra de las asociaciones que tenéis que tener muy en cuenta es Building Smart, porque lo que hace también es la Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que lo que vela es por el uso y correcto uso de los estándares de intercambio BIM abiertos. O sea, el intercambio de archivos tipo IFC, por ejemplo, que es el archivo de intercambio de modelos de información común entre los distintos software BIM, pero también de otros archivos, BCF y demás, que bueno, si no conocéis, ya lo seguís conociendo. Luego tenemos el American Institute of Architects, que lo que nos va a definir, que es muy importante, lo utilizamos en muchos proyectos y que es una guía bastante clara de lo que vamos a pedir, es el BIM Forum, y un documento en concreto que es el BIM Forum LOT. El LOT es el Level of Development, que es el nivel de desarrollo de los elementos que vamos a tener dentro de un proyecto. No voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, es el nivel de complejidad gráfica por un lado, y el nivel de información que tiene que tener los proyectos BIM, y en esta guía nos lo define muy bien, y muchos contratos se remiten a esta guía para definir el tipo de LOT que quieren un proyecto. Luego BSI, el British Standard Institution of Specification, lo que vamos a tener es van a ser una serie de estándar de las que están derivando muchas de las guías internacionales. O sea, tanto el comité BIM como el plan BIM, como BIM Forum Chile, el plan BIM de Chile, por ejemplo, que también es bastante conocido, como cualquier normativa posterior a estas B6, al final se reflejan, porque estos comenzaron mucho antes que nosotros. Muchas de estos estándares fueron creados
antes de 2010, o sea, en 2008, 2010, en 2012 se publicaron y en 2016 se hicieron obligatorios en Inglaterra. Entonces, son unos estándares reales, probados y que se están usando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando un país, una organización, una empresa quiere implementar BIM y no hay unas guías propias de su país, pues muchos se apoyan en esta guía porque al final muchas emanan de aquí. Eso hasta que apareció la ISO 19650, que apareció más o menos el año pasado, que han salido en español la parte 1 y 2, las demás partes todavía no están en español y bueno, al final va a ser las ISOs que vamos a tener que tener y próximamente irán saliendo las distintas certificaciones, igual que tenemos certificaciones de otras ISOs. Pero bueno, la ISO de BIM, tenerlo también en cuenta, que es la 19650 y también estad muy atentos porque puede ser que igual que ahora os piden para presentaros un proyecto que tengáis un plan de calidad con una ISO 9001, por ejemplo, pues que tengáis ahora la ISO 19650 certificada para un proyecto. En cuanto al Observatorio BIM Perú, nos hemos quedado con un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y BIM Initiative, que es un, lo que se suele hacer es, normalmente los equipos BIM, cuando ya empiezas a trabajar en BIM, las oficinas BIM, nosotros por ejemplo, ya tenemos una serie de materiales, familias, plantillas de trabajo precargadas. Entonces nosotros lo que hacemos es primero un trabajo de identificar para un proyecto que vamos a hacer, vamos a identificar qué familias vamos a necesitar o qué elementos, eso en Revit, por ejemplo, si es otro, no tiene por qué ser Revit. Otros software ya tienen directamente dentro los elementos con los que vas a trabajar. Entonces, tú lo que haces es primero recopilar, pues, qué voy a necesitar. Pues voy a hacer una carretera, pues necesito paquete de firmes, movimiento de tierras, señalizaciones, señales verticales, la pintura, instalaciones, obras de drenaje. Entonces, tú sabes, antes de empezar, qué voy a necesitar. Entonces, que si no lo tienes, lo empiezas a generar. Por un lado, generas el material que vas a necesitar para hacer el proyecto. Es como que cuando vas a hacer una receta, pues que lo primero, por ejemplo, hay dos maneras de hacerlo. Si tú vas a hacer una receta de cocina, por ejemplo, tú puedes, o a medida que vayas necesitando cada material, o sea, cada parte, ir cortándolo, por ejemplo, oye, voy a necesitar la cebolla, la corto ahora, necesito el pimiento, lo corto ahora, o puedes tenerlo de una manera un poco más organizada, decir, voy a ver la receta, necesito cebolla, pimiento, carne, no sé, y lo tengo ya todo cortado y preparado, y simplemente a medida que lo voy necesitando lo voy usando. Pues en BIM ocurre lo mismo. Lo que tienes que generar es tenerte todos los ingredientes que necesitas para el proyecto y lo vas incorporando a medida que lo necesitas. Va a haber ingredientes que no los conozcas hasta que llegues a un punto porque has tenido que ver qué se va a diseñar, qué no. Entonces, por eso se trabaja primero en unos niveles de definición más básicos en los que tampoco tienes que definir a veces ni el material ni nada, simplemente son representaciones volumétricas que en una fase inicial tú vas poniendo, pues simplemente, pues esto va a ser de un determinado elemento que luego va a ir evolucionando. Es decir, oye, pues en esta fase inicial en la que vamos a generar el primer diseño conceptual, no pongo ni materiales ni nada, simplemente pues sé yo cómo va a ir quedando, pues sé yo, o sabe mi equipo, y a medida que hacemos las primeras coordinaciones ya vamos definiendo qué materiales o qué elementos en sí van a ser. Entonces esa es la manera que vamos a hacer. Pero el trabajo en BIM, ya te digo, hay empresas, nosotros por ejemplo, si hacemos modelados de instalaciones, nosotros hay veces que si ya tenemos un listado claro de todas las instalaciones que vamos a necesitar, pues ya hay gente que simplemente está generando todos los elementos para poder incorporarlos, pero luego también llegamos en casos en los que vamos trabajando y a medida que necesitamos un elemento se genera. Pero normalmente todas las empresas BIM ya tienen su propio repositorio de todos los materiales, todos los elementos que van necesitando para incorporarlos. Volviendo a la sesión, tenemos, por ejemplo, los puntos de análisis que vamos a analizar en este estudio que hizo, como hemos dicho, la Pontificia Universidad Católica del Perú y BIM Initiative, que lo que se analiza es las áreas de difusión dentro del país. Con áreas de difusión se refiere a qué utilidades principales se están fomentando en BIM.
El nivel de madurez, que vamos a ver qué parámetros dentro del nivel de madurez mide. La dinámica de difusión es cómo se está difundiendo, a través de qué organizaciones está difundiendo el uso de BIM. Qué acciones se está llevando a cabo por los formuladores de política, además en este caso es centrado en el gobierno, y qué responsabilidades de difusión tenemos. Bueno, entonces lo que vamos a ver en este estudio es lo siguiente. Vale, lo que vamos a tener es que en cuanto a las áreas de difusión, vamos a tener tres grandes bloques. Luego, a medida que se va avanzando en el uso de BIM, aparecen muchos más, que luego comentaré yo una serie de usos, pero bueno, ahora lo que está teniendo en cuenta, los conceptos o elementos que va a medir es el uso de modelados, y lo va a probar con la tecnología, si están definidos los procesos y si hay unas políticas que, que sugieran o digan cómo se tiene que utilizar. Por otro lado, la colaboración, y por otro lado, la integración. Entonces vamos a trabajar en el modelado. El modelado, pues tenemos una difusión alta en cuanto a la tecnología. Medio alto, al final, pues son los propios software, las propias casas de compañías de software, de hardware, son las que están impulsando el uso del BIM porque les interesa que compremos licencia. Eso no hay ningún, nadie que lo discuta. Los mayores interesados también en este caso, aparte de los clientes, que su activo y su proyecto esté mejor hecho, pues uno de los mayores impulsores son todas las compañías de software. Luego, por otro lado, los procesos dentro de Perú como unidad, o sea, no quiero hablar de una empresa concreta o no, o sea, es dentro del estudio que se ha hecho. Este estudio lo ha hecho la universidad, lo ha hecho con un montón de perfiles influyentes dentro de la ingeniería de la construcción. El estudio lo podéis buscar, o sea, tal cual lo que pongo ahí abajo, fuente de estudio de macro de adopción BIM en Perú 2019, eso lo busquéis y tenéis la información de aquí. Entonces, los procesos están algo definidos, pero no hay ningún tipo de políticas. Pone medio bajo, pero apenas hay ninguna política salvo algún comunicado. En cuanto al uso de los modelos. Luego entramos en cuanto a la colaboración, o sea, el trabajo conjunto de varios agentes a través de los mismos modelos o del mismo proyecto. La tecnología sí que permite a un nivel medio hacerlo. Procesos hay medio bajo. Y en cuanto a políticas, no hay nada definido en cuanto a la colaboración. O sea, no existe ninguna normativa que defina y obligue al uso, un uso estandarizado de la colaboración. Como digo, hay empresas que lo tienen perfectamente definido y esto pues no les atañe, pero a nivel gubernamental es como está. Luego, en cuanto a la integración, a esto nos referimos al uso de entornos de datos común, sean en la nube o servidores físicos. En cuanto a la tecnología, es más bien medio bajo, y luego no hay ningún proceso definido y no hay ninguna política definida. Entonces vamos a ver que en este caso, haciendo un resumen general, es que en cuanto a los modelos, pues sí que en Perú más por parte de los propios usuarios y por parte de los software sí que están haciendo. En cuanto a la colaboración, no, porque como no hay un proceso de estandarización claro, es lo que digo, en cada podemos tener un mismo estudio, por ejemplo, de arquitectura o de ingeniería, que tengamos 10 arquitectos y que cada uno de los 10 trabaje de una manera. Todos en BIM, pero cada uno de una manera. Entonces no hay un trabajo definido, unos procesos claros de colaboración. Y luego lo que nos definimos con la integración es decir, yo vuelco toda la información en un sitio que va a vigilar el cliente, y desde ese mismo sitio toma la información que necesita la constructora, y luego la empresa que va a explotar o mantener ese activo también toma la información desde ahí. Pues eso todavía no está, ni está a nivel de tecnología, porque eso también en muchos casos vamos a depender de unas redes de internet bastante potentes, que pues no en todos los puntos del país lo vais a poder tener. Y aquí en España igual, o sea, aquí pues en muchos sitios sí, pero también en muchos sitios en los que no. Y en cuanto a políticas, no hay nada definido. Por otro lado, vamos a ver el nivel de madurez. El nivel de madurez se mide con el modelo de análisis de componentes de Succar y Casem de 2015, que es un modelo que se utiliza para medir el grado de madurez dentro de los países. Lo que miden son estos 8 parámetros, que por un lado la infraestructura tecnológica, que sería pues toda la infraestructura IT de la que dispone el país como para poder afrontar proyectos en BIM. Si tenemos un sistema de estandarización de
todo lo que engloba la metodología BIM y entregables definidos, si tenemos una serie de métricas y referencias dentro del país para ir evaluando la progresión de la implementación, si se está trabajando en algo de educación al nivel interno del país, no que empresas como la nuestra de formación, que eso tenemos muchas. Lo que busca es si a nivel del propio Ministerio de Educación ya se está peleando porque haya programas educativos para, oye, pues las carreras de ingeniería, de arquitectura o cualquier carrera que tenga que ver algo con la construcción, pues que vayan ya teniendo formación en BIM. Si existen publicaciones fehacientes, no de una asociación que no conozca a nadie, sino pues una publicación, pues como hemos comentado antes, pues de Capeco, del Ministerio de Finanzas, o sea, publicaciones con peso. Si hay un marco normativo que defina cómo vamos a trabajar en BIM, si hay impulsores y si tenemos definido una serie de objetivos, etapas e hitos del país. Entonces, en base a estos parámetros, lo que se ha medido, perdón, es una calificación sobre 10 y podemos ver que el grado de madurez en Perú es bastante bajo. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos una oportunidad de mejora tremenda. O sea, las empresas que se pongan ahora a implementar BIM van a encontrar un espacio, un océano azul en el que trabajar, en el que se van a quitar un montón de competencia. Porque vemos que la mayor puntuación la tenemos en 2 puntos sobre 10. Aquí lo tenemos en 2 puntos y como decimos la puntuación está sobre 10. Entonces vemos que esta es la barrera que no se ha conseguido pasar en ningún caso, o sea, nos quedamos en 2 y en 4 de los puntos tenemos 0 dentro de Perú. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de la infraestructura tecnológica, pues lo que digo, pues sí que existen los medios o en un 20% existen los medios a nivel de internet, redes, hardware, tener también infraestructura dentro de las oficinas tecnológica, acceso a servidores en la nube. Luego, en cuanto a estandarización e entregables, vemos que no hay nada definido. O sea, cualquier proyecto BIM nos lo van a pedir de una manera, el siguiente cliente lo va a pedir de otra, y eso también es un problema porque en un entorno en el que todos los clientes tengan definidos un trabajo parecido, es más fácil preparar a la empresa que si tengo 17 clientes que cada uno de los 17 me pida una cosa. Entonces, también hay que tener en cuenta que eso habría que empezar también por estandarizar los entregables. Métricas y referencias igual, no hay nada, como no tiene ningún tipo de estándar, no tiene ninguna métrica que vaya evaluando el que vamos a hacer. En cuanto a la educación, pues vemos que sí que hay algo de educación, pero que también es muy básica. O sea, al final tenemos algo de educación cuanto a uso de software y algo de metodología, pero es muy básico. O sea, estamos en un 2 sobre 10 que es muy poco. En cuanto a las publicaciones, sí que existe alguna publicación, como estamos viendo, tanto de Capeco, alguna asociación más, publicaciones tipo esta, por ejemplo, de la que sale del estudio macro de adopción por la universidad. O sea, este tipo de publicaciones sí que son las que entrarían aquí. En cuanto al marco normativo, volvemos a que no hay nada definido. Impulsores, pues sí que tenemos tanto el Capeco como el Ministerio de Finanzas, que también está ya luchando por hacerlo. Y objetivos, etapas e hitos, al no tener una normativa clara, pues no está. Es lo que queremos decir también, por ejemplo, en Inglaterra en su día marcaron 2016 como hito. Entonces prepararon todo para que en 2016 todos estuvieran trabajando y se ha cumplido. En el resto de países, como no, en muchos países no se pone esa fecha, pues las empresas pues, lo van dejando y no lo van haciendo. Ok, en cuanto al observatorio BIM seguimos la dinámica de difusión, voy a ir un poco más rápido. La dinámica de difusión lo que ha estudiado es que solo la difusión se hace con un 5% a partir del gobierno o cuerpos reguladores oficiales. El 77%, que es tremendo, de la difusión que se hace es a partir de empresas grandes y asociaciones de la industria. O sea, quiere decir que al final son empresas de vuestro país grandes, de gran calado, que ya a lo mejor porque hacen proyectos internacionales ya han adquirido esa dinámica de trabajo, ya han visto que es buena y lo aplican en sus propios medios, en los proyectos dentro de Perú, o asociaciones de la industria que, pues como al final son, como os comentaba de Capeco, el Comité BIM,
pues al final lo que se alimentan es de las buenas tendencias de otros países y lo que quieren es implementarlo dentro del propio país para que sea más eficiente el sector. Por otro lado, empresas pequeñas, pues, propias empresas, pues oye, yo tengo un estudio de arquitectura de 10 personas, por ejemplo, y yo lo he implementado perfectamente y puedo dar servicio a cualquier tipo de requerimiento BIM. Pues ese tipo de empresas también son las que fomentan el uso, porque al final, por contagio, lo van haciendo. Vale, en cuanto a las acciones, nos vamos a encontrar que tenemos centradas en las acciones del propio gobierno, las que tenemos para fomentar el uso, tenemos tanto comunicar, simplemente participar y otras de supervisar. Lo que vamos es que todavía, aquí tenemos la parte de comunicar, participar y supervisar. Estamos sobre todo en unos porcentajes altísimos que estamos en la fase pasiva, en la que pues simplemente la comunicación es para sensibilizar sobre oye, pues que vienes procede a traer eficiencias en el sector y sería una buena medida a tomar, pero no se hace mucho más. En cuanto a participar, pues fomenta el uso, pues con distintas acciones y pues algún proyecto que empiezan a sugerir el uso, pero sin ser en ningún caso restrictivo, y observa monitoreando, por ejemplo, el proceso para pues, estudiar el estado actual y ver cómo lo podemos hacer. Y supervisa y observa proyectos tanto internos como externos. En cuanto a una cosa un poco más activa, un poco más obligatorio, que sería lo que podría, nos vamos a quedar en el asertivo, vemos que no prescribe en el 5%, no aplica y controla el 5%. Quiere decir que si a nivel de gobierno no prescribe cómo tiene que ser, no lo aplican de una manera obligatoria y no controlan el uso, pues no va a haber unos usos claros de la metodología BIM. Ok, por último, dentro del observatorio BIM lo que vamos a tener en cuenta es las distintas, con la presentación un poco, las distintas, perdón, responsabilidades. Entonces, lo que se ha evaluado, también calificación sobre 10, es los responsables de difusión. Pues vamos a ver que se ve un poco mal con el zoom. Los responsables de difusión, y lo que vamos a ver es que tenemos en 2 puntos, sobre todo las comunidades de práctica, asociaciones de la industria y consultores BIM. Son quien tienen un poco la responsabilidad a día de hoy en un 2%, por ejemplo, o sea, en un 2 sobre 10 de la difusión. Luego, instituciones educativas también están en un 2. Vemos que formuladores de política, aquí en este caso se refiere al nivel de gobierno, simplemente un 1, o sea, es medio bajo. Y puedo desplazar sin que se me vaya mucho. Y lo único que tenemos en 3 sería, en 3 sobre 10 son los proveedores de software y las organizaciones de la industria. Al final es lo que vemos, que es el propio sector el que está luchando porque se implemente. Las casas, compañías de software por vender software, las industrias grandes porque han visto que es un adelanto para sus procesos internos, porque además no hay nada más que fijarse, las empresas grandes tienen definido mejor todos los procesos internos. Y no es porque les guste complicar los sistemas, sino porque lo que necesita es que sea todo escalable. Pues este es un proceso que es muy escalable y las grandes empresas son los que lo están impulsando. Entonces, si se puede poner una empresa de 500 ingenieros, en una empresa de 5 ingenieros también se puede hacer. Ok, en cuanto a los usos y campo de aplicación, estos usos están definidos, los podéis encontrar en distintas guías, son usos habituales que se van a hacer del proyecto BIM o perdón, de la información BIM. Entonces, es el uso que se va a hacer de esa información. Es el uso que se va a hacer de esa información. Entonces, el cliente nos va a definir qué uso quiere hacer. Nosotros vamos a encontrar un proyecto, vamos a quedar en esta fase de aquí, nos vamos a encontrar en un proyecto, por ejemplo, en el que el cliente sea el que nos diga ciertos usos, pues que quiere tener una información centralizada, que lo que quiero es que se obtengan las mediciones, que luego me hagáis un recorrido virtual y que me hagáis, por ejemplo, simplemente que me generéis
del mantenimiento un inventariado para luego hacer el uso preventivo, correctivo y predictivo, por ejemplo. Pues estos son los usos que me define el cliente. Pues yo tengo que identificar al cliente cómo voy a corresponder a esos usos que me está pidiendo y aparte poner en el documento que vamos a ver luego en el BIM Execution Plan, definirle todos los usos que no voy a hacer y que firme también para que luego no tengamos problemas. Entonces, lo que vamos a ver que estos usos son los que tenemos habitualmente, que son pues visualización, coordinación 3D, obtener mediciones a partir de los modelos, visualizar los datos, generar infografías, y hay que tener en cuenta que cada uno de estos usos me va a generar, me va a pedir un tipo de modelo distinto. O sea, no el mismo, no me sirve cualquier tipo para hacer cualquiera de estos usos. Y además, no tengo que tener un modelo preparado para todos los usos. Lo que hay que ver es claramente para qué me lo están pidiendo y en base a lo que me estén pidiendo preparo el modelo. Porque eso es lo que va a hacer que nuestro proyecto sea eficiente. Si todos los modelos los presentamos para cumplir todos los usos, pues sería carísimo, serían proyectos que no se podrían manejar y al final pues no se presentaría ninguna ingeniería, ningún estudio de arquitectura ni ninguna constructora. Entonces eso hay que tenerlo claro. Luego, luego contesto las preguntas mejor para ir adelantando. En cuanto a las nuevas aplicaciones y líneas de negocio, lo que hay que tener en cuenta es que lo que vamos a poder hacer, en primer lugar, ahora que estamos sobre todo con el tema del COVID y muchos de nosotros estamos teletrabajando, yo ahora mismo también me encuentro en casa, lo que tenemos que tener en cuenta es que gracias a esta metodología de trabajo está mucho más preparada para generar procesos de trabajo en nube, de trabajo colaborativo, de gestionar la información, el tránsito de la información correctamente para tener una trazabilidad de todo lo que ocurre en el proyecto. Entonces, eso lo que nos permite también es un trabajo que no hace falta estar en la misma oficina. No hace falta estar en la misma oficina ni hace falta estar en la oficina. Podemos estar cada uno en nuestra casa trabajando en el proyecto, cada uno con los accesos necesarios a la nube y trabajando en los distintos proyectos sin tener ningún problema. En cuanto a la ampliación del mercado, al fomentar en nuestra empresa el uso de esta metodología que es más internacional, nos permite trabajar tanto en nuestro propio país, en nuestro territorio nacional, con empresas extranjeras que tengan otros parámetros de trabajo, en este caso BIM, como si nosotros queremos presentarnos a algún proyecto o colaborar con alguna empresa en el extranjero. Pues eso nos va a permitir que gracias a que vamos a trabajar utilizando el mismo idioma, la misma metodología, nos va a permitir trabajar con ellos. Luego tenemos, por ejemplo, usos nuevos que se pueden hacer en ingenierías o en consultoras de ingeniería, pues las empresas que empiezan a adoptar procesos BIM, lo que pueden hacer es directamente realizar servicios BIM para terceros. O sea, es una manera de explotar su conocimiento en BIM. O sea, ahora mismo, pues una empresa de ingeniería que ya adquiera cierto conocimiento en BIM, pues el primer trabajo que puede hacer es, aparte de dar servicio a sus propios clientes, es dar este servicio BIM para otra ingeniería que no lo tenga. Y al final es una fuente de ingresos bastante buena, sobre todo en un estado tan incipiente de BIM como se encuentra ahora mismo, por ejemplo, en Perú. Ahora mismo en Perú, una ingeniería que se haga muy puntera en BIM, por ejemplo, pues puede encontrar muchísimo mercado. Introducción de nuevas herramientas como los láser escáner, toma masiva de datos y no solo porque los láser escáner ya llevan tiempo, sino luego incorporarlo perfectamente a los modelos. Luego, realización de modelos de activos existentes, que esto también lo pueden hacer ingenierías o estudios de arquitectura, que es ya no solo los proyectos que se van a hacer para el diseño en sí, o proyectos que me pide una constructora porque les han pedido un modelo as-built, o que me pide una ingeniería, que hemos dicho en el primer punto, que le haga un modelo BIM del proyecto que han hecho ellos, sino ahora mismo, por ejemplo, de un hospital que nos pidan generar el modelo en BIM de un hospital que lleva 30 años construido, por ejemplo, porque quieren generar el modelo BIM para luego, por ejemplo, hacer una ampliación, o quieren hacer el modelo BIM simplemente para mantener ese hospital. Digo, un hospital, una carretera, un puente, lo que sea, un tramo de ferrocarril, una estación, lo que sea. Un tramo de obras hidráulicas, como habéis comentado antes, exactamente igual. Ahora mismo que digan, oye, pues de esta presa que tiene 25 años, queremos extraer el modelo BIM para gestionar el activo según está, o por si queremos hacer cualquier modificación en el diseño, por ejemplo, y ya partir directamente de ese modelo BIM y no partir de los planos en CAD o de las imágenes que tengamos.
En cuanto para promotoras inmobiliarias, lo que vamos a tener, este tipo de empresas, las promotoras inmobiliarias o las empresas de este tipo, pues empresas que se dedican, ya no inmobiliarias, la empresa inmobiliaria al final compra suelo, contrata a quien diseña, contrata a quien construye y ellos venden. Pues tenemos eso mismo para plantas industriales o empresas de plataformas logísticas, igual que se dedican a comprar gestión del suelo, diseñan y luego especulan también. Pues ese tipo de empresas son las que más ventajas pueden encontrar con el uso de BIM porque pueden extraer mucha información en todos los ciclos y al final lo que van a notar es una eficiencia en todos los procesos, que esa eficiencia, como va a repercutir siempre en ellos, pues van a encontrar muchísimas ventajas. Pueden encontrar también una nueva aplicación en el uso de BIM para la venta de inmuebles. Ya se empieza a hacer también los paseos virtuales, realidad virtual, realidad aumentada, para visualizar un inmueble o un hotel o lo que sea que se pueda utilizar. Entonces, este tipo de servicios se puede hacer ya directamente. Luego, se puede utilizar, voy a quitar un poco de zoom, se puede utilizar para nuevas aplicaciones de marketing, por ejemplo, pues una empresa que se dedique al diseño de instalaciones, por ejemplo, eléctrica, pues el poner este tipo de imágenes, incluso sacar renders como los que hemos mostrado, pues en tu propia página web, pues hace también que te puedas vender mejor. O sea, no queda igual en una web modelos de este estilo que planos y planos y planos. Pues esto también lo podemos utilizar y sirve también para vendernos. Nosotros también utilizamos vídeos, no lo he puesto aquí en la webinar porque con la presentación se corta un poco los vídeos, pero bueno, se pueden hacer vídeos también, que voy a enseñar ahora algunos ejemplos, por ejemplo. Pero bueno, esto es lo que digo, pues generar esta serie de imágenes que en el caso de instalaciones pues es muy visual y oye, pues permite también pues dar como un vender que tu empresa, no vender, vender las actitudes de tu empresa, no estás diciendo nada raro. En cuanto a nuevas aplicaciones, pues como hemos comentado antes, nosotros estos son proyectos nuestros, una subestación eléctrica. En este caso, veis que es 100% industrial, o sea, esto es todo instalaciones, son 4 muros de hormigón y todas las instalaciones eléctricas. Entonces vemos que aquí se ha utilizado pues para tener el modelo con todo el inventariado, todas las instalaciones, generar todos los planos de montaje. Entonces, estos modelos sirven también para una instalación que esté hecha, por ejemplo, sacar todos los datos, hacer un trabajo de reingeniería, cambio de uso. Entonces, para que lo podáis ver que no es solo para edificación. Nuevas aplicaciones, pues presentaciones en obra civil, por ejemplo. No es muy común que en proyectos de obra civil se hagan también esta serie de renders, por ejemplo. Nosotros sí que lo presentamos en proyecto. Intentamos en proyectos que no tienen requerimientos bien claros o explícitos, expresos. Nosotros presentamos esta serie de usos BIM también para ganar puntos en I+D, que eso puede hacer también que te lleves un contrato. Luego, aplicaciones también, perdón, aplicaciones también que vamos a tener, hacer simulaciones constructivas. Esto es de un vídeo, pero como hemos comentado, los vídeos funcionan un poco de aquella manera en la presentación, entonces para que no hubiera fallo, son distintos pantallazos que he tomado de un vídeo. O sea, al final vemos aquí que tenemos la infraestructura, o sea, perdón, el terreno donde va a ir la infraestructura. En este caso que es un viaducto, aquí vemos cómo empieza a salir ya las cimentaciones y las primeras partes de los pilares. Aquí ya tenemos toda la cimentación, todos los pilares, todos los pilotes y vemos, bueno, aquí también todas las zapatas con pilotes y vemos cómo ya se empiezan a poner también las vigas que vamos a tener a lo largo de todo el viaducto, los distintos estribos del viaducto y ya por último vemos que se empieza a completar lo que es la capa de rodadura y bueno, voy a ampliar un poco para que lo veáis. Uy, perdón, que es con la mano. Que veáis la capa de rodadura, o sea que ya aquí está en todo en negro, se empieza a poner aquí en azul, están poniéndose ya las biondas, todo lo que serían los quitamiedos. No es para que lo veáis que este tipo de nuevos aplicaciones se puede hacer. También simulaciones constructivas. En este caso lo que hemos hecho es una simulación constructiva de un bloque o sea, de una promoción inmobiliaria a la que tendrían cuatro edificios y voy a ir con la mano. Vale. Y vemos cómo, pues aquí empezamos simplemente. Esto es un vídeo, iría fluyendo todo hacia arriba, pero bueno, pongo aquí 4 pantallazos en la que incorporamos también la maquinaria. Aquí este camión también. También incorporaríamos las instalaciones auxiliares, en este caso una caseta de obra, para definir, por ejemplo, los acopios
de materiales, cualquier tipo de instalación auxiliar. Y aquí por último vemos, pues como ya casi se ha puesto casi toda la fachada exterior y ya pues dentro se procedería a toda la tabiquería y terminar con todos los materiales. Ok, en cuanto más aplicaciones, escaneos digitales. Aquí en este caso, voy a ampliar, en este caso es el escaneo digital. Esto es una oficina, más que es una oficina que teníamos nosotros antes. Sobre esta oficina se hace un escaneo, en este caso es con nube de puntos, o sea, esto sería una nube de puntos, y de esta oficina lo que hemos obtenido es este modelo que en este caso está hecho con Revit, y lo que tenemos es las mediciones 100% reales de todo lo que hay en el proyecto. O sea, aquí no hay fallo ninguno. O sea, esto es lo que hay no en el proyecto, en el activo, esto es lo que tenemos, o sea, esto es construido, era una oficina que tenía el edificio a lo mejor 50 años, y sacamos el modelo para luego hacer una redistribución de los espacios para adaptarla a nuestra empresa. Pues esto sería el modelo que hemos extraído directamente de esa nube de puntos, esos nuevos usos que podemos hacer. Aquí. Vale, en cuanto a los perfiles principales que nos vamos a ir encontrando, vamos a encontrar perfiles tipo BIM Manager, Coordinador BIM y Modelador BIM. Vamos a tener muchísimos más, pero muchísimos más. Lo que vamos a tener, sobre todo, son estos tres que son los más comunes, pero bueno, vamos a encontrar más. Luego los proyectos nos van a pedir más. Y estos directamente aparecen en el proyecto. O sea, para participar en un proyecto nos van a decir, a lo mejor, lo que necesitamos es pues un perfil BIM Manager que realice estas funciones y que tenga esta experiencia y esta competencia. Entonces, simplemente que lo sepáis, suelen ser ingenieros, arquitectos superiores, suelen pedir Master BIM o una formación equivalente, que tengan más de 5 años de experiencia general y en torno a 1 año o 2 años de experiencia en proyectos BIM similares. Es bastante importante. Eso es el BIM Manager, que al final es la máxima autoridad BIM dentro del proyecto. Luego, el coordinador BIM estaría a nivel jerárquico por debajo del BIM Manager. El BIM Manager es 100% gestión. El BIM Manager es, pongamos, 50%, 50%, o sea, 50% gestión, 50% creación de material, de autoría, o sea, tenemos gestión y autoría de información. Y luego el modelador, que estaría por debajo, ya sería 100% autoría de información. O sea, aquí es gestor de información y creador de información. Y por último, creador de información. Ok, en cuanto a la documentación BIM que vamos a tener, en cuanto a la documentación BIM que vamos a tener, tenemos sobre todo por fases del proyecto. Vamos a tener una fase inicial en la que vamos a evaluar las necesidades, que lo que vamos a hacer es el cliente va a identificar las necesidades que va a tener de información BIM a lo largo de todo el proyecto, y con esas necesidades de información BIM va a generar el documento que se llama requisitos de información BIM del cliente, que es el que voy a pedir a mis proveedores a lo largo del proyecto. Entonces, en la petición de ofertas se pone ese documento EIR, los Employees Information Requirement, requisito de información del cliente, y lo que vamos a pasar es a la fase de presentación de ofertas, que es donde los distintos proveedores van a entregar al cliente su oferta, en la que van a poner el plan de ejecución BIM precontrato. El plan de ejecución BIM precontrato, o BEP, el BIM Execution Plan, es el documento que define cómo mi empresa va a trabajar ese proyecto BIM que me está pidiendo el cliente. Este pre-BEP o documento precontrato solo sirve hasta la fase de contratación. Una vez que nos adjudican el proyecto, ahora sí, ya me lo han adjudicado, ya soy la empresa que se va a llevar el proyecto, tengo que generar el plan de ejecución BIM post-contrato, o el BIM Project Execution Plan, el plan de ejecución BIM del proyecto, el real, el que se va a aplicar ya 100%, el que va a ser la guía de cómo se va a trabajar en todo el proyecto. Y este BIM Project Execution Plan es el que ya va a ser la guía hasta el final del contrato. Bueno, esto que lo sepáis, que tenemos estas documentaciones. Y bueno, si tenéis alguna duda podéis ir comentando. Luego, vamos a tener una serie de visores gratuitos que los podéis también manejar, que estos los tenéis, son de libre adquisición, que en este caso he puesto aquí unos pantallazos también, pues BIM Vision, Tecla BIMsight, Solibri, que son distintos visores que son gratuitos. Aquí lo tengo en la primera columna, dentro de las primeras características. Y sobre todo estos visores, todos lo que nos van a permitir, la gran mayoría, es visualizar, que en muchos casos es lo que más vais a necesitar, pues visualizar el modelo.
Además, he puesto modelos aposta de obra civil para seguir desmintiendo el mito de que es solo edificación. O sea, ahora, obviamente, modelo de edificación lo podemos incorporar también. Todos estos modelos lo que me van a pedir es un archivo IFC, salvo en Navisworks, que en Navisworks sí que podemos utilizar ciertos archivos que no sean IFC. En el resto de visores son de IFC. Y luego, pues estas son distintas herramientas que vamos a poder utilizar, pero bueno, casi todos, pues algunos nos permite federar, que es abrir distintos modelos BIM del mismo proyecto, en algunos permiten hacer class detection, en otros editar el BCF, que es un documento también de intercambio común, que bueno, una vez que empecéis a trabajar en mí lo vais a conocer. Y esto, si lo queréis buscar, o sea, esta serie de software gratuitos BIM los podéis utilizar y para por lo menos trastear un poco para que podáis analizar algún modelo de algún cliente, o si os descargáis algún modelo en internet también para ver cómo es, pues lo podéis analizar. Y por último, para desmontar también el mito, perdón, de que BIM únicamente es Revit, vamos a ver muchos más software que tenemos. Ahora contestaré las preguntas también. Vamos a ver el último, los software que tenemos, los más comunes, pues al final Revit es uno de los más comunes, pero tenemos muchos más. O sea, tenemos Allplan, Archicad, Icosim, Building Designer, Autodesk Civil 3D, Istram, OpenRoads, OpenRail, algunos software más también de obra civil, pero bueno, más o menos para que Allplan Ingeniería, Tecla, o sea, hay un montón de software. Estos software todos estos que he nombrado son software de modelado, de autoría de información BIM. Luego tenemos otros software que vamos a utilizar para gestionar y tratar datos, que serían pues Excel, Access, o también los TXT mismamente serían, o sea, lectores de TXT también nos servirían para BIM, para transmitir la información de unos software a otros. Luego, software para federar modelos y estudio de colisiones, que federar modelos es unir varios, o sea, los distintos modelos en los que hemos dividido nuestro modelo. En el caso de edificación, por ejemplo, si queremos hacer el modelo dividido en un modelo BIM de arquitectura, otro modelo BIM de estructuras y otro modelo BIM de instalaciones, incluso de instalaciones, realizar varios modelos distintos, pues el federar los modelos sería unir todos esos modelos, los 5 modelos con los que he creado mi edificio, por ejemplo, y federarlos en uno. Pues eso lo podemos hacer en este tipo de software, por ejemplo, solo federarlo y estudiar colisiones en Solibri y en Navisworks. Además, podemos tener software de planificación 4D, que la planificación 4D es con los que generamos los vídeos que he comentado antes de simulaciones constructivas, que lo que hacemos es vincular el modelo con diagramas de Gantt para generar estas simulaciones. Pues son ejemplos, hay más, o sea, perdón si hay alguno de compañía de software, pues son un poco los más utilizados y son los que he puesto. Hay más por ahí, hasta Project, alguno más por ahí. Los más utilizados al final, Navisworks, por también influencia de Autodesk, y Syncro, que es una herramienta bastante potente de planificación 4D. Luego, en cuanto a medición y costes, pues tenemos Presto, Costit, Archimedes, Memphis. Y no quiere decir que el resto de software con los que soléis trabajar no sirvan para hacer presupuestos. La verdadera virtud de los que pongo aquí es que se vincula la información directamente con el modelo. Entonces, yo no tengo que cargar, introducir los datos uno a uno dentro del software. O sea, yo con estos software simplemente del modelo lo vinculo directamente y lo que me va a generar es el presupuesto según las partidas que yo vaya preparando. Estos software de programación visual, aquí tenemos Dynamo y Grasshopper. Dynamo sería el logo de la derecha y Grasshopper el de la izquierda. Son dos software que lo que se utilizan es para generar rutinas de procesos automatizados, que nos va a hacer ir muchísimo más rápido aún que lo que nos permite la metodología BIM. Esto ya es como una evolución del BIM. Hay equipos que se dedican dentro de las ingenierías simplemente a esto, a diseñar nuevas rutinas o nuevos procesos que hagan que los procesos sean mucho más rápidos y mucho más eficientes. Y vamos, una línea de trabajo, tanto de estudio como de trabajo, o sea, directamente si te quieres especializar en algo, es una buena idea ahora, porque muchas empresas van a necesitar este tipo de especialistas, porque lo que van a hacer es generar este tipo de rutinas propias para la empresa. Ok, en cuanto a cómo aplicarlo, pues nosotros al final, como hemos comentado antes, somos una consultora BIM, que damos servicio a todo lo que hemos estado comentando ahora, y por eso decimos que nosotros te ayudamos en cuanto a si tienes que implementar
Nosotros tenemos un sistema faseado de implementación, que en cuanto a la fase 1 sería la consultoría estratégica BIM, en la que hacemos un análisis y diagnóstico, identificamos cómo funciona la empresa, qué recursos humanos tiene, qué recursos de IT tiene, qué uso actual tiene de BIM si lo tiene, qué documentación y entregables habituales tiene, qué proveedores tiene, clientes, todo. Y se diseña el plan de acción. En base a ese plan de acción pasamos al proceso de implementación como tal, que ya sí es ponernos manos a la obra y empezar a cambiar cosas dentro de la empresa, siempre en base al estudio previo que hemos hecho. Y vamos a hacer la creación de estándares BIM, generación de plantillas de trabajo, asignación de roles y tareas, formar al equipo, definir los flujos de generación y entrega y gestión de la información y participar en un proyecto piloto. Y por último, en la fase 3 tendríamos, digamos, el servicio de acompañamiento en el paso posterior al de la consultora BIM, al nuestro, por vuestra empresa. En caso de que ya hemos terminado el contrato, pues luego tenemos un servicio de asistencia técnica o esterilización de entregables en caso de que sea necesario. Y lo que vamos haciendo es evaluar el equipo y auditar los modelos para ver que se siguen los procesos que se han ido generando a lo largo de todo el proceso de implementación. Cuanto al outsourcing o externalización de perfiles, eso os vais a encontrar proyectos en los que, volviendo a la tabla anterior de los perfiles BIM, vais a encontrar proyectos en los que claramente os digan, oye, necesito para este proyecto sí o sí, si te quieres presentar, un ingeniero civil que tenga 10 años de experiencia, que tenga un máster en BIM y que tenga 2 años de experiencia en proyectos ferroviarios, por ejemplo. Pues para presentarse a ese proyecto necesitas ese perfil sí o sí. Y si no, no te presentas. Entonces, nosotros lo que tenemos es un servicio de búsqueda y selección. Nosotros, dentro de nuestra organización, tenemos perfiles en los que podemos ceder ese perfil para que os presentéis a la oferta, o dentro de nuestro equipo de colaboradores, que tenemos muchísimos colaboradores en tanto Latinoamérica como en España, buscaríamos ese perfil para que lo pudierais presentar en la oferta. Además de presentar la oferta, os presentaremos también lo que sería el presupuesto para durante el proyecto, que sepáis, pues oye, os cuesta esto la fase de oferta, y luego, una vez que lo adjudiquen, si tuviéramos que hacer el contrato, pues mes a mes o hora os costaría esto. Y tenemos esa metodología de poner el perfil o poner nosotros una oficina BIM de apoyo al proyecto. Pues decir, oye, pues tenemos un proyecto en el que nos exigen una serie de requerimientos BIM, no define muy claro qué rol es BIM, pero nosotros no lo podemos hacer. Pues nosotros seríamos una oficina técnica que participara con vosotros, siendo el equipo BIM dentro del proyecto. Y luego lo podemos hacer tanto si tenéis los medios en cuanto a ordenadores, licencias, internet para la persona o el equipo que va a ir a trabajar, o si no lo disponemos nosotros, dispondríamos pues todo, hardware, software y todos los medios necesarios para que simplemente si necesitáis para el miércoles que viene ese equipo, pues simplemente se manda allí y está. Luego lo que hacemos también es externalizar servicios de modelado. Esos servicios de modelado no es un modelado al azar. O sea, nosotros lo que hacemos es identificamos qué os está pidiendo el cliente. O sea, nosotros vamos a ver el pliego o los requerimientos BIM del cliente. Vamos a analizar qué necesita el cliente. En base a ese análisis os vamos a pasar el presupuesto y necesita, oye, este cliente está pidiendo esto, esto, esto y esto. Y esto se definiría de esta manera y costaría tanto. En caso de que os interesara, o sea, hemos definido el alcance, en caso de que os interesara, pasaríamos a ese modelado que generaríamos pues todas las plantillas necesarias para ese proyecto, se definiría el equipo y crearíamos los modelos necesarios. Y luego, como hemos analizado la definición del alcance, generaríamos no solo los modelos que nos piden, sino todos los entregables BIM que piden para el proyecto. Pues en este caso, imaginaros que lo que se están pidiendo es simplemente un modelo, un modelo para extraer la información en cuanto a planos, por ejemplo, del proyecto. Quieren que todos los planos del proyecto se hayan extraído de un modelo BIM. Pues el fin es los planos, pero que se extraigan del modelo BIM. Entonces nosotros generaríamos ese modelo BIM y extraeríamos toda la información que te está pidiendo el cliente, no solo hacer el modelo BIM. Y por último, soporte en concursos y licitaciones, que ya es directamente pues tenemos un proyecto que nos interesa pues porque por las características del proyecto, por la ubicación del proyecto, por el tipo de proyecto, por lo que sea, le interesa a mi empresa muchísimo, pero no tenemos equipo BIM que dé soporte, o no tenemos los medios, o no sabemos evaluar cuánto costaría esos medios. Pues nosotros en ese caso nos podréis contactar, nosotros analizamos lo que es el pliego, detectamos lo que necesitáis a nivel de oferta, a nivel de licitación, a nivel de equipo, de redes, software, todo lo que sea, y generamos la propuesta para ver siquiera
manera, si os interesa o no, presentaros al proyecto y en caso de que os interese, pues os pasamos lo que es esa propuesta y en caso de que os la adjudiquen, pues participaríamos con vosotros en cualquier proceso BIM que sea necesario. Ok, y esto sería todo. Muchas gracias por estar en la sesión. Dejo también, este es el perfil de LinkedIn nuestro, algunos de vosotros a lo mejor ya lo conocéis. Este es el perfil de LinkedIn de ADIC BIM Consulting and Solutions. En este perfil nosotros vamos colgando distintos posts. Vamos colgando también, por ejemplo, sesiones como esta, la grabación, vamos colgando también distintos recursos, proyectos en los que vamos participando. Entonces, os animo a que nos sigáis en LinkedIn porque vais a encontrar bastante material que os va a servir de utilidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Eric por organizarlo y un saludo a todos los que habéis participado y nos seguimos viendo en otras charlas. Muchas gracias a todos.